Que el Padre Eterno, Yahweh de los ejércitos, les continúe bendiciendo. Hoy 29 de mayo del 2020, quien les habla su hermano y amigo, el profeta Carlos Morán de Venezuela, quien desde el año 2015 viene anunciando una serie de profecías sobre las cosas que van a suceder en Venezuela y llamando a los venezolanos y a la iglesia del Señor Jesucristo a la humillación, al ayuno, al clamor, a humillarnos delante de la presencia de Dios, a rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos y convertirnos a Yahweh, al Padre eterno, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y apartarnos de los ídolos, apartarnos de la brujería, apartarnos de la hechicería, apartarnos de todas las cosas que al Padre eterno no le agradan, que van en contra de su palabra. Hermanos y amigos, vengo a hablar este corto video para eh, dar a entender o explicar que el ministerio profético sigue activo en el tiempo del Nuevo Testamento, la dispensación de la gracia. El ministerio profético sigue activo, porque muchos hermanos son los que le han enseñado a través del tiempo, muchas congregaciones, muchas iglesias, de que el ministerio profético no existe, que el hablar en lenguas no existe. Y le voy a hablar del ministerio profético porque es parte del ministerio que Dios me ha llamado a mí. Yo he ejercido también el ministerio pastoral, pero en el profético es donde Dios más me ha mandado a desempeñarme. Y voy a hablar este video solo con algunas citas bíblicas. Si más adelante puedo sacar una enseñanza con más tiempo, lo haré. Pero como son muchos los que dicen que no existe el ministerio profético, ¿por qué dicen que no existe? Porque ellos dicen que Jesús en un momento dijo, que la palabra dice que los profetas fueron hasta Juan. Los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y cuando Jesús habló que los profetas fueron hasta Juan, fueron para anunciar la primera venida del Señor Jesucristo conforme al Antiguo Testamento, conforme a la ley y los profetas. Pero no estamos en el tiempo de la ley y los profetas, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en la dispensación de la gracia, el favor inmerecido de Dios para con nosotros en enviar a Jesucristo, a morir por nosotros, a pagar el precio por nuestros pecados. Y Efesios 2:8 nos dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 2:8, lo pueden buscar. Entonces, a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, entonces Jesús lo que quiso decir fue eso, que los profetas fueron hasta Juan para anunciar su venida, la primera venida de Cristo, el advenimiento del Señor Jesucristo, conforme al Antiguo Testamento, conforme a la ley y los profetas. Pero el ministerio profético sigue activo. Y yo le voy a decir cómo sigue activo, se lo voy a decir por la palabra. Y le voy a leer varias citas bíblicas. Y en otro momento, si el Señor me permite, estaré dando una explicación a lo mejor más amplia, sacando un sermón más amplio, pero voy a hablar lo que dice la palabra. Y nos vamos, les invito a irnos primeramente para ver que Dios siga hablando en este tiempo, que muchos dicen que no, que ya Dios nos revela, que ya lo que fue escrito, ya Dios no habla en este tiempo. Sí, la palabra, toda la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios, en 1 Timoteo 3:16, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda la palabra es inspirada. Dios nos dio en tiempo la inspiración divina. La inspiración divina de la Sagrada Escritura. Desde el Génesis al Apocalipsis, toda la palabra es inspirada por Dios. Y útil, como dije, para enseñar, para arguir, para corregir injusticia. Pero Dios en este tiempo sabemos que ya no hay inspiración divina para escribir la Sagrada Escritura, para seguir escribiendo libros que se vayan a anexar a la Biblia. Eso es mentira, eso es falso. Pero Dios en este tiempo sí sigue revelando. Sí sigue revelando al hombre sus secretos.
Y sí sigue revelando al hombre el futuro. Y Dios revela y habla al que Él quiere. Así como Dios escogió a Juan, el discípulo amado, para revelarle el Apocalipsis, los últimos tiempos, como tomó a Daniel para revelarle las profecías de las 70 semanas, y hacía muchos profetas. Pero entonces nos vamos primeramente al libro de Joel, Joel 2, 28 y 29. Dice el libro de Joel 2, 28 y 29, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea que Dios, a través de los sueños y de las visiones, habla. Y dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Nos vamos ahora al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús. Hermano, hay muchas cosas que a la iglesia se nos ha enseñado mal. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo y al amado Padre que a través del Espíritu Santo, el Ruach Codex, nos enseñe, ¿verdad? Y nos enseñe en qué nos han enseñado mal y en qué estamos mal. Entonces, dice Hechos capítulo 2, repito, Hechos capítulo 2, versículo 28, perdón, Hechos 2, 17 al 21, repito, Hechos 2, 17 al 21, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea que Dios habla, ¿verdad?, a través de las visiones y de los sueños, a los jóvenes y a los ancianos, para profetizar en este tiempo. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Sobre los siervos de Dios, sobre aquellos que Dios ha determinado, el Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, ha determinado usar para profetizar en este tiempo. Como, por poner un ejemplo, el profeta Rafael Ramírez, el profeta Diego Ortiz, y profetas que hay a nivel de otras naciones y que hay dentro de Venezuela, la profeta Yasmín Río, el pastor y profeta, vamos a ver si me acuerdo, el que escribió el libro de una Memoria de una Nación en Guerra, José Ángel Hernández, otro profeta que Dios ha levantado en este tiempo, la profeta Maudi, la profeta Alexander Betancourt, al profeta Exxon Contreras, y así otros profetas que Dios ha estado levantando y está levantando en este tiempo para hablar a Venezuela, y otros que están en otras naciones. Gloria a Dios, hermano. Dios hace como Él quiere, como a Él le place, y Él es el que determina repartir los dones como a Él le place, al Señor Jesucristo. Y sigue diciendo: y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y manifiesto del Señor. Ante la venida de Jesucristo, Dios, el Señor, nos está dando señales en los cielos, en la tierra, de su venida, su pronta venida. Nos sigue diciendo, Hechos, esto ya es específicamente con respecto al ministerio profético. Esto es también, ¿verdad?, donde Dios derrama de su espíritu sobre toda carne, en el libro de Hechos, ¿verdad?, y en el libro de Joel. Pero vamos ahora con respecto al ministerio profético directamente. Hay algunas otras más citas, pero yo tomé algunas que me acordé. Una de ellas está en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 27. Dice así la palabra: en aquellos días unos profetas, estamos en el libro de Hechos, ya Jesucristo había ascendido al cielo. Empezó la iglesia primitiva con los apóstoles, ¿verdad? Y ve lo que nos dice la palabra. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. O sea que no sucedió en ese momento, sino que sucedió en el tiempo de Claudio, un tiempo más adelante. Entonces él dice ahí,
En aquellos días, unos profetas, no dice que había uno solo, unos profetas, entre ellos Agabo, fue levantado por el Espíritu Santo para dar a entender que venía una gran hambre. Hermano, que ya eso lo sabemos, que Dios dice en Mateo 24, Señor, que las señales de su venida. Hermano, si Dios lo levantó para hablar, hay que hablar. Si Dios nos levantó a ese hermano para hablar una palabra específica para una nación, para una ciudad, para un estado, para una persona, hay que hablarla, porque Dios fue el que lo mandó, Dios le ordenó hablar. Entonces, no que si ya está, hermano, usted no es bueno para estar condenando al hermano. Deje que el hermano, el siervo, dé la palabra que Dios le mandó a hablar y él le va a rendir cuentas a Dios. Ese es como yo, que no, que tal, que no se cumplió esto y lo demás, que es falso, que no sé qué más. Que esas son mis emociones, hermano. Yo sé que mañana un día yo le voy a rendir cuentas a Dios. Yo le voy a rendir cuentas al Padre por lo que se me mandó a hablar. Entonces hay que hablar y no callar. Sigue diciendo. Vamos ahora a Hechos 13. Hechos 13, 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Repito, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Entonces, ¿había en la iglesia qué? Había en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Profetas y maestros. ¿Y en dónde fue que se le llamó cristianos por primera vez a la iglesia? En Antioquía. Se le llamó cristianos por primera vez a la iglesia. Se le llamó cristianos, se le llamó los del camino. Y otros nombres, perdón. Pero se les llamó cristianos por primera vez en la iglesia de Antioquía. Ok, sigo diciendo. Hermanos, vámonos a Hechos capítulo 15, versículo 32 al 35. Hechos 15, 32 al 35. Ustedes pueden buscar su Biblia y leer las citas bíblicas. Dice, Hechos 15, 32 al 35. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. ¿Quién eran profetas? Judas y Silas. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Gloria a Dios, hay ministerios proféticos que hablan puras palabras de edificación, de consolación. Pero a mí en su gran mayoría me ha tocado hablar palabras de juicio, como el ministerio del profeta Jeremías, como el ministerio del profeta Ezequiel, y así otros profetas, Isaías, profetas que hablaban del juicio de Dios. Y sigue diciendo, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Sila le pareció bien el quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio con otros muchos. Gloria a Dios. También nos vamos a ir a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, donde nos habla del don de profecía. 1 Corintios 12, 10. 1 Corintios 12, 10. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice así la palabra. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, donde nos habla de los dones espirituales. Están los dones espirituales que Dios imparte sobre las personas, y está el don ministerial como ministerio. Este es el don de profecía, ¿verdad? Y ya vamos a ver. Entonces esta es 1 Corintios 12, 10 y 12 del 28 al 30. 12 del 28 al 30 y dice, 1 Corintios, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros.
Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Procurad pues los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente, dice el apóstol Pablo. Entonces allí nos está hablando de los dones espirituales. El Señor Jesucristo reparte los dones como Él quiere. Somos un solo cuerpo en Cristo y Él los imparte como Él quiere a través del Espíritu Santo. Nos vamos a Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos 12, 6. Dice así Romanos 12, 6, hermanos. 12, 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Está el don de profecía y está el ministerio de profecía, como ministerio que ha sido llamado como ministerio, y esto lo vamos a ver. Ahí estamos hablando del don de la profecía. Y ahorita vamos a ver el ministerio. Vámonos a Efesios. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Ahí vimos los ministerios de profecía a través de Judas, a través de Silas y a través de estas 3 citas bíblicas que vimos. Y con 3 citas bíblicas se hace una doctrina. Vámonos a Efesios 4:11. Dice así la palabra. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó. ¿Quién constituyó? El Señor Jesucristo. Si leen los versículos que están antes, el mismo Jesucristo constituyó. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que se llama el ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple, los 5 ministerios están activos en el Nuevo Testamento. Los 5 ministerios. La mayoría de los concilios, las organizaciones, los institutos bíblicos enseñan que el ministerio profético no existe en este entonces. Están equivocados, están errados. Nos han enseñado muchas cosas mal. El ministerio profético sigue activo en estos días. Y no solo porque yo lo diga, porque yo he sido llamado como profeta. Hermano, es porque la Biblia lo dice. Alabado sea el nombre de Jesús. Y termino con 1 Tesalonicenses 5:20. 1 Tesalonicenses 5:20 nos dice que no menospreciéis las profecías. Dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abstenido de toda especie de mal. Y Mateo 10:41, son algunas de las citas bíblicas que les quise compartir en este video para hacer entender que el ministerio profético sí existe. Jesús dijo sí, que venía muy falsos profetas, claro, hay muchos falsos profetas enseñando cosas que Dios no les mandó a hablar, de pura prosperidad, de puro materialismo. No hablan de la venida de Cristo, no hablan de la santidad, no hablan del arrepentimiento, no hablan del arrebatamiento, no hablan de las señales en el cielo, no hablan de la consagración, de la integridad, sino que hablan puro para agradar a los hombres. Sí, van a venir falsos profetas, hay muchos falsos profetas. ¿Cómo lo va a distinguir usted? Primeramente, que estén alineados a la palabra. Si no están alineados a la palabra, hermano, la palabra es el filtro. A través de la palabra sabemos quién es de Dios y quién no. Y lo otro fácil, para usted saber si un siervo es de Dios o no, usted tiene el Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo si esa persona es un siervo o no es una sierva de Dios. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu quién es de Dios y quién no. Bueno, terminamos con Mateo 10:41. Mateo 10:41 dice: el que reciba un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, ahí estamos claros. El ministerio profético sigue activo en nuestros días. Y Dios lo sigue levantando para seguir anunciando, para seguir llamando al arrepentimiento, a la consagración y a la búsqueda del rostro de Dios. Dios siempre a través del Antiguo Testamento
usó profetas para hablarle al pueblo de Israel y lo sigue haciendo en este entonces. Y más ahora que su venida está cerca, Dios va a seguir levantando hombres y mujeres, profetas o con el don profético para hablar a muchas naciones en el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, les dejo este corto video allí para que lo compartan con respecto al ministerio profético. El ministerio profético sigue activo en nuestros días. Dios sigue hablando, Dios sigue revelando. Recordemos lo que dice la palabra en el libro de Hebreos. Dios es el mismo, Hebreos 13:8, creo que está allí. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Y Él hace como a Él le place. Bueno, bendiciones, hermanos, bendiciones. Voy a tratar de subir este video hoy 29 de mayo de 2020. Pueden compartir este video con otros. Y si no me creen, pídale confirmación al Espíritu Santo. Pero no lo que me crean a mí. Ahí está la Biblia. Ahí está lo que dice la Biblia. La palabra de Dios. La palabra inspirada, las Sagradas Escrituras. Entonces ella no nos engaña. Alabado sea el nombre de sus bendiciones. Cualquier cosa se escriben al canal, se suscriben al canal, o si no, me escriben a mi correo profetacarlosmoran@gmail.com o a mi Facebook, Profeta Carlos Morán, me buscan por allí. O si no, me dejan comentarios en el video abajo y me dan su número y el que yo pueda les podré escribir. Bendiciones. Shalom.